El problema nos pide encontrar el voltaje entre las terminales A y B. Para resolver el problema vamos a empezar analizándolo. Como podemos ver, las terminales en las que vamos a medir el voltaje conforman parte de un circuito abierto. Sin embargo, esto no quiere decir que el voltaje entre ambas terminales sea cero. Recordemos que un contacto eléctrico del que tenemos todos en nuestra casa es un circuito abierto, el cual tiene una diferencia de potencial entre sus terminales. Si el tuyo no tiene, pues ve y arréglalo. Además que el problema del ejemplo no es un circuito completamente abierto. Para que la solución de este ejercicio nos quede más claro, vamos a utilizar un multímetro virtual. Recordemos que un multímetro indica la diferencia de voltaje que hay en cada una de sus terminales. Recuerda que el voltaje se mide en paralelo a lo que queremos medir, debido a que en los componentes en paralelo el voltaje es el mismo. Por lo que si tomamos un multímetro y medimos de la siguiente manera, la lectura del multímetro nos dará 0 debido a que en la terminal positiva hay un voltaje de 72 volts y en la terminal negativa también hay 72 volts, por lo que la diferencia es 0, pero esto no quiere decir que no hay voltaje en la línea, simplemente que la medición fue inadecuada. Ahora si medimos en el lado contrario de la misma forma, el resultado también es 0, pero en este caso esta línea no tiene voltaje. Conociendo esto, sabemos que estas partes del circuito tienen 72 volts y 0 volts, lo que significa que la terminal A tiene 72 volts debido a que no hay ninguna caída de voltaje desde la fuente hasta la terminal. Solo nos falta determinar el voltaje en B. Para esto vamos a calcular la caída de voltaje en cada resistencia y el voltaje resultante en cada parte del circuito. Para ello utilizaremos la fórmula del divisor de voltaje, donde la caída de voltaje es igual al voltaje de la fuente por la resistencia a medir entre la resistencia total. En este caso la resistencia total se calcula sumando la resistencia 1, 2 y 3 debido a que las resistencias están en serie, lo cual nos da como resultado 8 ohms. Procedemos a calcular la caída de voltaje en la resistencia 1, la cual nos da un valor de 45 volts, lo que quiere decir que entre la terminal positiva y negativa de la resistencia 1 hay una diferencia de 45 volts, y al tener un voltaje de 72 volts en la terminal positiva debido a la fuente, la terminal negativa de la resistencia 1 es de 27 volts. Quedando los resultados de la siguiente manera, calculamos la caída de voltaje en la resistencia 2 resultando 9 volts. Con esto podemos deducir que entre las terminales de la resistencia 2 y 3 hay un voltaje de 18 volts. Teniendo este valor visualmente podemos deducir la caída de voltaje de la resistencia 3, dándonos como resultado 18 volts. Como la terminal de la resistencia 4 está en paralelo con la resistencia 2 y 3 y sabemos que en un arreglo en paralelo el voltaje es el mismo, se deduce que el voltaje en la terminal es de 18 volts. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el voltaje en la terminal B? O dicho de otra manera, ¿hay caída de voltaje en la resistencia 4? Y la respuesta es no, debido a que por ella no circula corriente porque una de sus terminales de la resistencia 4 se encuentra abierta, y al no haber caída de voltaje en esta resistencia el voltaje en ambas terminales es el mismo. La resistencia 4 podría representar fácilmente un cable, y es por esto que cuando se conecta una punta a una fuente o fase, el otro extremo del cable presenta el mismo voltaje que el punto donde fue conectado, representando un peligro. De ahí que por seguridad siempre se debe de aterrizar o conectar al neutro un extremo del cable y posteriormente conectar el otro extremo a la fuente o fase. Por lo que el voltaje en la terminal B es de 18 volts. Con esto ya podemos encontrar el voltaje entre las terminales A y B. Al medir el voltaje entre ambas terminales, la lectura nos resulta 54 volts debido a la diferencia de 72 menos 18. En caso de tener que calcular el voltaje entre las terminales A y B de manera rápida, se utiliza la fórmula del divisor de voltaje, utilizando como resistencia total todas aquellas en las que exista una caída de voltaje y resistencia a medir aquellas a las que afecta a las terminales a medir.